¿Cómo están con examen? Bien, bien. ¿Están rindiendo algo o están más tranqui ahora? Preparando las cosas para Natu, supongo. No sé si había Ajá. gente que rendía ¿Alguna otra cosa? otra cosa. No, yo para ver si esperamos un ratito más o empezamos. ¿Cómo van Profe, yo con...? tengo una duda de RX de tórax. No sé si se la puedo hacer. Sí, decime. Así vamos adelantando cosas. ¿La penetración significa lo mismo que exposición? Es lo mismo, sí. Sí, que en realidad las dos cosas están hablando de el grado de exposición a rayos. ¿Sí? Entonces, una radiografía muy penetrada es una radiografía muy dura, que en realidad lo que nos está diciendo es que fue muy expuesta ese paciente a la radiación, se utilizó más radiación de la adecuada y hubieron zonas, estructuras muy pequeñas que se quemaron. O sea, por lo general son estructuras vasculares que están dentro del pulmón, que no aparecen claramente, entonces oculta información porque oculta información del parénquima. ¿Sí? Todo lo contrario, cuando se usa poca radiación, es una radiografía que está poco expuesta, ¿sí? A los rayos X. Aparece mucha más, las imágenes densas, por ejemplo, del parénquima pulmonar, aparecen mucho más claras y parecen que hubiera patología donde no la hay. ¿Sí? Pero en realidad es lo mismo, la exposición, la dureza de la placa, cuanto más dura es cuanto más negra se ve, porque fue más expuesta a la radiación. Cuanto más blanda, más blanca, menos expuesta. ¿Sí? Pero es todo lo mismo. Hola, profe. Una duda tenía. Sí. La línea oblicua nunca se ve, solo se ve la línea transversa. Sí que se ve. La cisura oblicua, tenemos dos. ¿Sí? Las dos son muy similares, tanto la derecha como la izquierda. Y la vamos Claro, a ver. en la derecha me refería. ¿Vos decís la horizontal o la oblicua? No, la oblicua. Se llegan a ver, se pueden llegar a ver. No siempre se ven en todos los pacientes, pero cuando aparecen tenemos que interpretarlo como algo normal, no como algo patológico. ¿Sí? El tema es ese, cuando la vemos, sepan que es la cisura, que se puede llegar a ver. Y la horizontal también se ve, pero se ve en el frente. Las oblicuas se ven en el perfil y la horizontal se ve tanto en el frente como en el perfil, ¿sí? Por el tipo de orientación que tiene en el espacio. ¿Sí? Ahí estoy leyendo el chat. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Qué hace Paula? ¿Cómo andas, Maya? Acá me preguntan, cuando veíamos una burbuja gástrica, ¿significaba que el paciente estaba acostado? En realidad, aire en el estómago tenemos prácticamente siempre, ya sea por aire que nosotros tragamos o porque al hablar incorporamos aire. Así que aire en el estómago siempre va a haber. Va a estar la burbuja aérea, va a estar en el techo gástrico cuando estamos de pie. ¿Sí? Cuando estamos acostados, la burbuja va a aparecer alargada en toda la parte anterior del estómago. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos un nivel hidroaéreo con aire justo en el techo gástrico es porque el paciente está de pie. ¿Sí? Yo no puedo leer las preguntas porque recién entro. Bueno. No, me aparece la última. Haceme confitriona así te puedo ayudar a... Sí. Eso te iba a decir también, sino que así vamos agregando la gente. Sí, ahí voy, Esperen, denme un segundito. Hola, perdón, no dije hola. ¿Cómo andas, María? Bien. ¿Ustedes? El gato no está enojado, siempre está así. Lo que sí es muy curioso. No te puedo hacer, María, coanfitriona, no sé por qué. No importa, no te preocupes. Yo meriendo. Profe, y a mí se me confunden los términos de exposición y magnificación.
En realidad son dos Más cosas que nada diferentes. para saber verlas en la radiografía, como ambas se ven bastante claras. Sí, sí, en realidad, digamos, la exposición es lo que habíamos hablado recién, cuántos rayos se utilizaron para hacer esa placa. En pacientes muy grandes, muy gordos, necesitamos más radiación para tener una buena imagen, y en pacientes más delgados, menos radiación. Por eso las placas no son iguales en todos los pacientes. En un chico se usa menos radiación, en un adulto se usa más, y de acuerdo a la contextura física se usa más. Entonces, de acuerdo a el tipo de pacientes, el grado de utilización de rayos, y va a estar algunas más penetradas que otras si no se utilizó la técnica adecuada. Cuando hablamos de magnificación, en realidad es el efecto que produce los rayos cuando alguna estructura, cualquiera que queramos ver, se aleja de la placa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos una estructura, por ejemplo el corazón, cuando hacemos una antero-posterior, va a aparecer magnificada, ¿sí? por el tipo de dispersión que tienen los rayos. A mí me desconcentro la gata. Va a aparecer magnificada porque se está alejando de la placa, ¿sí? Pero en realidad son dos cosas diferentes. Y no es que nosotros vamos a evaluar magnificación o no. Nosotros habitualmente asumimos que la placa es una placa posterior-anterior, ¿sí? Porque, digamos, es como se suelen hacer idealmente. Hay situaciones en donde no podemos hacer una posterior anterior con el paciente de pie, en donde ahí sí, lamentablemente, el paciente está acostado, es un antero posterior, con el tubo que no se puede alejar a 1,80 m, entonces ahí sí vamos a tener efecto de magnificación. Y lo vamos a ver en el corazón, en el mediastino, ¿sí? Pero ahí, digamos, nos vamos a dar cuenta por el tipo de imagen, ¿sí? Igual no vamos a pedirles en un examen que ustedes reconozcan cuál está de pie y cuál está acostado, cuál es anteroposterior y cuál es posterior anterior, ¿sí? La idea es que ustedes reconozcan estructuras normales y que vean si una placa está bien realizada, ¿sí? Y que con el anteroposterior uno tiene efectos de magnificación en algunas estructuras que se alejan del chasis, ¿sí? ¿Se entiende eso? Acá preguntan si vamos a reconocer bronquios en tomografía. En realidad, no vamos a, digamos, reconocer bronquios, no, la segmentación pulmonar hay que saberla, y sí es importante saber los diferentes segmentos del pulmón, no si un bronquio digamos, corresponde a un determinado lóbulo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra consulta? Empezamos, si quieren, ya largamos con mediastino. La idea, bueno, esta sería la última clase de tórax. Posiblemente la semana que viene el doctor Movillansky está preparando una clase de arterias coronarias, que es interesante porque la verdad que verlos por resonancia magnética es un lujo. Si logramos que se pueda terminar para la semana que viene, yo la subo. Pero bueno, ya hoy sería la última clase y la semana que viene hacemos un repaso general de todo tórax, ¿sí? Así que saquen dudas, guárdenlas, anótenlas y las sacamos, tratamos de sacar las dudas la semana que viene, ¿sí? Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Sabe que yo tenía una duda con respecto a las imágenes que están, digamos, en la región bucal? Sí. Sobre sobre el contenido, digamos, o sobre los espacios, ¿qué tanto teníamos que saber de eso? Más que nada porque no vimos todavía esa parte y es como que se hace muy memorístico, digamos, más de lo normal, digamos. Es que en realidad, fíjense, por eso la pregunta. En la clase que dio Nahuel es una clase muy, muy práctica, ¿sí? Que hay algunos espacios, los espacios más importantes con el contenido. No se vuelvan más locos que eso. Lo que está en la clase es lo que se va a tomar, ¿sí? Con el contenido de los espacios, la importancia de cada uno de esos espacios, ¿sí? Que yo creo que eso no lo han visto en el práctico ya. ¿De la región bucal, dice usted? De la región, no, en realidad no es bucal, sino de cuello. ¿A qué te referís? ¿De cuello, de senos paranasales? Sí, a esa parte me refiero yo.
Pues lo que está en la clase es lo que se va a tomar, no se va a tomar nada que no esté dado, ¿sí? Así que no, por ese lado no se preocupen. Sí es importante, lo apuntó más que nada a la parte práctica y a la importancia de cada uno de las regiones del cuello, ¿sí? Utilícenlo así, ¿tá? No se preocupen más por eso, pues no va a haber nada más. Acá preguntan, mañana hay una clase de repaso, pero no es de imágenes. El doctor Serpa, en realidad muchos alumnos de él le pidieron que agregara una segunda clase de repaso, y por eso puso una a la que él da el viernes a las 6 de la tarde, agregó una para mañana, ¿sí? Así que ahí pueden acceder los que quieran, ¿sí? Pero es una clase de repaso de teórico, ¿sí? Y nosotros nos quedaría esta clase y nos quedaría la clase de repaso de la semana que viene, ¿sí? Y ahí ya estaríamos. A ver. Pasa que Paula te dice coanfitriona y no puedo compartir yo la pantalla. A ver si... Yo era para ir leyéndote las Sí, no preguntan, pero qué raro porque hemos dado la clase. No, porque te puse como hospedadora. Me parece que ese fue el error. Fíjate. Espera, ¿y cómo hago yo para ponerte? ¿En más pongo o no? Hay 3 puntitos arriba a la derecha. Está, ahí. Arriba a la derecha no tengo ninguno de los 3 puntitos. No hay. ¿En tu recuadro? Sí, pero dice silenciar mi audio, fijar el video Spotlight, renombrar, ocultar vista propia, no me aparece nada de eso. Renombrar no. No, es para cambiarte el nombre como apareces. Ay, ¿por qué no puedo compartir yo, che? ¿Qué hice? La lista del hablante, no. Espera que le pregunto a mi marido. Que me diga, espera Maya. Sí. Ya estamos, un segundito. May, yo no soy nada y puedo compartir la pantalla. Abajo en el medio. Claro, pongo compartir pantalla, me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Sí, ahí lo probé y me sale lo mismo. ¿Y vos no sos más anfitriona? Y me parece que cuando la nombré a Paula me salí yo. No sé qué hacer. A ver si... A ver si te encuentro acá como apareces. No, estoy como ciclo biomédico yo. Era ahí me dijo... ¿No? En el chat me dijo que si no me aparecían los 3 puntitos, pero en el chat no me apareces vos. En participante. En ciclo biomédico está. Yo soy ciclo biomédico. ¿Hacer anfitrión o coanfitrión? Anfitrión te hago. Lo que quieras. No, y bueno, te hago coanfitrión así sigo yo. Dale. Ahí está. A ver ahí, si me deja. Ahí está. Ahora sí. La tecnología. Capaz nunca lo había compartido yo pantalla desde acá. A ver. Bueno, entonces, lo que queremos ahora terminar de ver es un poco lo que es mediastino. No sé si han visto la clase, en realidad yo fui mostrándole cada una de las estructuras que podemos llegar a ver. Esta es una radiografía de tórax frente, en donde vemos, aparte de los campos pulmonares, estamos viendo todas las estructuras mediastinales. En el mediastino, nosotros desde el punto de vista radiológico, no podemos identificar diferentes estructuras porque justamente tanto corazón, grandes vasos, esófago,
todas son estructuras con similares densidades. Nosotros habíamos dicho, habíamos visto en las radiografías de tórax, que cuando dos densidades similares están en contacto unas con otras entre sí, los límites entre ambas se borran. Entonces, yo no puedo ver dónde está el corazón, dónde empieza el corazón y dónde empieza la aorta ascendente, por ejemplo. Cuando son estructuras que están en el centro del mediastino, ¿sí? Todas tienen la misma densidad, todos tienen la densidad de agua, entonces yo la única parte que puedo ver del mediastino en la radiografía de tórax es el contorno del mediastino que toma contacto con el pulmón aireado, ¿sí? O sea, yo puedo identificar un contorno porque hay dos densidades opuestas en contacto. O sea, yo del mediastino solamente voy a poder ver aquellas improntas de estructuras vasculares o cardíacas que toman contacto con el pulmón. Entonces, lo que vamos a ver del mediastino es una silueta, o sea, es el contorno que me dan esas estructuras. Lo que sí se puede identificar muy bien del mediastino en la radiografía de tórax es la densidad aérea de la tráquea y de los bronquios fuentes, que es una densidad mucho menor, que sí sobresale, digamos, se puede diferenciar muy bien de las estructuras vasculares, ¿sí? O sea, la tráquea la podemos ver, la división traqueal, ¿sí? A nivel de la carina lo podemos ver, el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo se puede llegar a diferenciar, ¿sí? Todas las demás estructuras solamente vemos aquellas que toman contacto con el pulmón, ¿sí? Esto es importante, esto tienen que saberlo, ¿sí? Tenemos del contorno mediastinal derecho, que es todo este contorno que está de este lado, se dice que son estructuras venosas. ¿Por qué? Porque el arco inferior lo va a estar dando la aurícula derecha, ¿sí? Nosotros vamos a ver que cada una de estas estructuras tiene una forma determinada y un tamaño determinado, ¿sí? Cualquier alteración de esta forma, o si aparecen arcos extra, estamos ahí sospechando patología, ¿tá? Entonces, del lado derecho vamos a tener la aurícula derecha. Hacia abajo, en pacientes que son más bien longilíneos, se puede llegar a ver la desembocadura de la vena cava inferior. Y hacia arriba, la aurícula derecha se va a continuar con la vena cava superior. ¿Sí? Acá en el esquema este del Netter, lo que vemos es la aurícula derecha con la orejuela. Hacia arriba se continúa con la vena cava superior y de ahí lo que se continúa hacia arriba es con la unión de la formación de la vena cava superior, que va a estar dada por el tronco venoso brachiocefálico derecho del lado derecho y el izquierdo del lado izquierdo. Pero el que nos da el contorno del lado derecho va a ser el tronco venoso brachiocefálico derecho, ¿sí? Entonces, toda la silueta mediastinal del lado derecho va a ser la aurícula derecha, la vena cava superior y el tronco venoso brachiocefálico derecho, ¿sí? Este va a ser todo el borde derecho. Del lado izquierdo tenemos estructuras más bien arteriales. Por un lado tenemos, ¿me van a hablar? Hago cualquier consulta que quieran hacer, háganme por audio, ¿sí? Porque no, si no, no los veo. Y igual yo estoy, perdón Maya, yo estoy atenta, así que te aviso, te interrumpo. Ok, de 10. Y del lado izquierdo lo que vamos a tener todas estructuras arteriales. Fíjense, si uno ve a grosso modo, tenemos un arco inferior, un arco medio y un arco superior, el contorno mediastinal izquierdo. El arco inferior corresponde al ventrículo izquierdo, el arco medio va a corresponder al tronco de la arteria pulmonar y el arco superior va a corresponder al botón de la aorta, ¿sí? O sea, que sería el callado de la aorta en sus sectores más posterior, que es el que impronta con el pulmón. Y hacia arriba, todo el contorno mediastinal izquierdo, la última parte que vemos es la última rama que da el callado de la aorta, que va a ser la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Entonces son todas estructuras arteriales. Arteria subclavia izquierda, el botón de la aorta, el callado aórtico, el tronco de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. A veces puede aparecer en el borde más superior del arco del ventrículo izquierdo parte de la orejuela izquierda cuando ésta aumenta de tamaño, pero eso pasa cuando aparecen condiciones más patológicas, ¿sí? Lo mismo que del lado derecho, así como vemos la aurícula derecha, puede aparecer parte del contorno de la orejuela derecha, ¿sí? Y en pacientes más viejos, que ahora la tomografía que les traje es de un paciente más bien añoso, vamos a ver que todas las estructuras vasculares tienden a elongarse y a hacerse más tortuosas. Entonces, cuando vemos una radiografía de un paciente más viejo, vamos a ver que superpuesta a la
aorta, perdón, a la vena cava superior, vamos a tener la aorta ascendente, ¿sí? Acuérdense que la aorta ascendente primero va a la derecha, después va hacia la izquierda, se hace posterior y ahí desciende, ¿sí? Entonces, cuando asciende hacia la derecha, deja la impronta cuando se vuelve más tortuosa con los años, ¿sí? Y acá hacia abajo tenemos el ángulo cardiofrénico y los senos costofrénicos que ya habían visto. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda de esta placa? No, esto es lo mismo, ¿sí? No hay ningún comentario. Perdón, botón aórtico es cuando se produce esa curvatura de la aorta, digamos, el tallado. El botón aórtico es una imagen mediastinal vista por radiografía, ¿sí? Que corresponde a una estructura, anatómicamente al callado de la aorta, en la parte posterior del callado de la aorta, ¿sí? Botón aórtico se llama en la placa, ¿tá? Que es la parte más prominente. Van a ver que cuando estamos evaluando tórax pediátricos, el botón aórtico prácticamente es muy sutil, ¿sí? Con los años va aumentando de tamaño al aumentar de calibre las estructuras vasculares, ¿sí? Fíjense, este es un paciente más bien añoso, en donde a la vena cava superior se superpone parte de la aorta ascendente, ¿sí? Esto es parte de una evolución normal, ¿sí? Y cuando nosotros vemos el perfil, también vamos a tener un contorno mediastinal, un contorno anterior. Se ve ahí la flecha, ¿no? Sí, profesor. Sí, se ve. De 10. Entonces tenemos un contorno anterior y un contorno posterior, que son los dos sectores del mediastino que toma contacto con el aire, con el pulmón aireado, ¿tá? Entonces hacia adelante lo que vamos a ver es el ventrículo derecho, porque es la cavidad que está más anterior, ¿sí? En el corazón. El arco que le sigue al ventrículo derecho va a ser el tronco de la arteria pulmonar y después vamos a tener un sutil callado aórtico, ¿sí? Entonces todo el contorno anterior va a ser ventrículo derecho, tronco de la pulmonar, callado aórtico, ¿sí? Y hacia atrás vamos a tener la vena cava inferior llegando a la aurícula derecha, parte de la aurícula izquierda y en este sector más del medio vamos a tener la superposición de los dos cilios pulmonares, ¿sí? De las estructuras iliares que mejor vamos a ver, acuérdense, las estructuras densas van a ser estructuras vasculares, tanto arteriales como venosas. Y las que vamos a distinguir muy bien del ilio van a ser aquellas estructuras que contienen aire, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando se produce la división bronquial, el bronquio fuente derecho tiene una orientación más vertical y el bronquio fuente izquierdo tiene una orientación más horizontal. Eso se acuerdan, ¿sí? Por lo tanto, nosotros cuando hacemos una radiografía de perfil, al bronquio fuente, que lo vamos a ver bien redondito, va a corresponder al bronquio fuente izquierdo, por la orientación horizontal que tiene. Y el bronquio fuente derecho, ¿sí? Va a tener una orientación más vertical, que en realidad no es bronquio fuente derecho, sino que es el intermedio, el segmento intermedio de la parte derecha, ¿sí? Entonces, en la superposición de los dos cilios pulmonares tenemos el bronquio fuente izquierdo como una estructura redonda, ¿sí? Y el bronquio fuente derecho, o parte del segmento intermedio, como una estructura más alargada, ¿tá? Y hacia arriba lo que se continúa es la tráquea, ¿sí? O sea, no solamente vamos a ver el contorno del mediastino, sino que vamos a ver una serie de espacios claros en el perfil que van a corresponder a sectores de pulmón que tienen que siempre permanecer como espacios claros. Si aparecen como espacios opacos, corresponde a patologías, ¿sí? Uno va a ser el espacio claro retroesternal, otro es el retrotraqueal, que es esta zona triangular más chiquita, y otro es el retrocardíaco, ¿tá? ¿Hasta acá vamos? Profe, y esa zona que se ve abajo bien oscura, ¿qué vendría a ser? ¿A qué te referís? ¿A esta zona? Porque Sí. estos son los dos diafragmas. Del diafragma para abajo es abdomen, ¿sí? Tenemos, este es un diafragma, ¿se acuerdan lo que habíamos visto la semana pasada? Un diafragma continuo que corresponde al diafragma derecho y un diafragma interrumpido que corresponde al izquierdo, ¿sí? Pero esto es, de acá para abajo es abdomen, son estructuras densas que corresponden a hígado, a vaso, a riñones, ¿sí? Órganos abdominales que tienen densidad de agua, ¿tá? De acá... Maya, perdón. Sí. No, termina y te hago una pregunta del chat. No, decime. No, preguntan si puedes
Si podés marcar, espera que se me fue, debe ser la vena cava superior. En el perfil no. No, en la Frente sí. es en el frente, pero acá parecerá el Vamos a ver acá. a La la vena aorta cava ascendente, porque superior, puso vena cava ascendente, por ahí quiso poner aorta ascendente. por eso, acuérdense, del lado derecho vamos a tener aurícula derecha, vena cava superior y a veces vena cava inferior, que en realidad es la continuación de la aurícula derecha. Hacia arriba la vena cava superior, hacia abajo se continúa con la vena cava inferior, ¿sí? Todo va a ser del lado derecho. Entonces tenemos aurícula derecha y hacia arriba la vena cava superior. Lo que yo les mostraba en la otra placa es que con los años y al volverse más tortuosa la aorta, se superpone la aorta ascendente a la imagen de la vena cava superior, ¿sí? Pero esto es algo evolutivo, no es que, digamos, en condiciones habituales, paciente joven, lo que vamos a encontrar en este sector es la vena cava superior, ¿sí? Ahora vamos a verla bien en la placa para que no aparezcan dudas. ¿Hasta acá estamos con las radiografías? Maya, quieren que vuelvas a decir los límites, por favor, en la imagen de perfil. Entonces, en el perfil tenemos ventrículo derecho, que es la cavidad anterior, es ventrículo derecho, y la cavidad posterior es la aurícula izquierda, ¿sí? Eso, digamos, que no haya dudas. Del ventrículo derecho hacia arriba se continúa con el tronco de la arteria pulmonar. Y hacia arriba, muy sutil, fíjense, aparece el callado de la aorta, ¿sí? Y como parte posterior tenemos vena cava inferior, aurícula izquierda, y ya hacia arriba tenemos cilios pulmonares. Digamos, no podemos continuar un contorno, ¿sí? Porque se superponen a los cilios pulmonares, ¿sí? Sí, seguí, no hay ninguna otra duda. Bueno, este es un esquema del Netter que está piola como para poder ver orientación de las diferentes cavidades y estructuras vasculares. Fíjense, la aurícula derecha, hacia arriba se continúa con la vena cava superior, y esta vena cava superior se forma de la confluencia del tronco venoso brachiocefálico derecho y del izquierdo. Y estos a su vez se forman por la unión de la yugular interna con la vena subclavia, ¿sí? Maya, perdón, acá dicen, profe, en la RX de perfil donde se superponen los cilios, en el pulmón izquierdo se ve el bronquio principal izquierdo y en el derecho se ve el bronquio intermedio. Y el bronquio superior derecho. Y por eso se ve de manera, y por eso se ve de manera vertical, preguntan. En realidad, en el perfil no se llega a ver bien. Incluso en la radiografía de frente tampoco se llega a ver bien el bronquio del lóbulo superior, ¿sí? Piense que están superpuestos todo. Eso lo vamos a ver mucho mejor en la tomografía, ¿sí? En la placa no lo vamos a poder diferenciar muy bien. Si tenemos estructuras muy densas que corresponden a los vasos, estructuras con contenido aéreo que corresponden a los bronquios. Hay estructuras más redondeadas que uno, digamos, supone que son parte del bronquio fuente izquierdo por la orientación, y otras estructuras más alargadas que corresponden al bronquio intermedio del lado derecho, ¿sí? Otras estructuras no podemos diferenciar. Fíjense que la tráquea con el diámetro que tiene es la que podemos identificar. El resto de las estructuras son muy difíciles de poder ver por radiografía. Para poder identificarlas vamos a ir a la tomografía, ¿sí? Acá lo que quería mostrarles es, fíjense, de la unión del bronquio, del tronco venoso brachiocefálico derecho y el izquierdo se forma la vena cava superior. La vena cava superior está del lado derecho, donde va a ir a desembocar en la aurícula derecha, ¿sí? Y que la continuación en la misma orientación hacia arriba de la vena cava superior se corresponde con el tronco venoso brachiocefálico derecho, ¿sí? Por lo tanto, el tronco venoso derecho prácticamente no tiene que cambiar de dirección, porque tiene la misma dirección que después va a tener la vena cava superior y que después va a tener la orientación de la aurícula, ¿sí? El que tiene que ir a buscar al derecho va a ser el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Por lo tanto, va a tener una orientación más horizontal en el espacio. Cuando nosotros hacemos cortes de tomografía, uno de los troncos venosos lo vamos a ver bien redondito, que va a ser el derecho, porque va a tener una orientación más vertical, y el que vamos a ver cruzando de izquierda a derecha va a ser el izquierdo, ¿sí? Porque va a ir a buscar al tronco venoso derecho para formar la vena cava superior que está a la derecha, ¿sí? Entonces son todas estructuras vasculares venosas que van a ser, digamos, el primer plano, viniendo de la piel hacia la profundidad. El primer plano va a ser las estructuras venosas. El segundo plano va a ser las estructuras arteriales, que van a ser las ramas del callado de la aorta,
¿sí? Y más abajo, acá lo que tenemos es la salida del tronco de la arteria pulmonar y dividiéndose, dando la arteria pulmonar derecha, que va a pasar por debajo del callado de la aorta, y después la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Pero vamos a ver esto en realidad es para orientarnos nomás. Acá les traje, que también se los puse en la clase, que son cortes anatómicos similares a lo que pasaría en la tomografía, ¿sí? Que nos ayuda a orientarnos un poco. Fíjense, este primer corte es a nivel del mediastino, en la unión, prácticamente en la articulación esternoclavicular, ¿sí? Y vemos por debajo de la articulación estas estructuras alargadas. Tenemos estas estructuras alargadas, estas estructuras redonditas y otras dos estructuras acá atrás. Como es un preparado anatómico, no es tomografía esto, todas van a tener el mismo contenido, un contenido similar. A diferencia de lo que nos va a pasar en la tomografía, los vasos van a tener sangre, ¿sí? Contrastado o no, depende si se haya agregado contraste endovenoso o no, y el contenido de la tráquea va a ser contenido aéreo. Acá el esófago, fíjense que está distendido, pero porque bueno, lo quisieron hacer así en el preparado. Nosotros in vivo, el esófago no está así distendido, sino está bien, más bien colapsado con algunas estructuras aéreas, algunas burbujas aéreas adentro, ¿sí? Entonces, tomando este corte bien alto a nivel del mediastino, en la articulación esternoclavicular, por debajo nos vamos a encontrar con estas dos estructuras, son estructuras vasculares. Las más superficiales dijimos que eran las venosas. Una tiene una imagen, digamos, una forma más redondita, acuérdense que esto es del lado derecho y esto es del lado izquierdo, ¿sí? Y esta es una estructura más alargada, ¿sí? Esto no es más ni menos que los dos troncos venosos, ¿sí? El del lado derecho aparece bien redondito porque siempre va a permanecer del lado derecho, y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo va a ir a buscar el derecho teniendo una orientación más horizontal en la radiografía, en la tomografía, ¿sí? Algo que diferencia también las estructuras venosas de las estructuras arteriales en la tomografía es la forma y, digamos, y la pared. Fíjense, las estructuras venosas, como tienen muy delgada pared, por lo general tienen formas más ovoideas o formas más irregulares. Las estructuras arteriales, que serían este segundo plano que vemos acá, son estructuras más redonditas porque tienen más pared y manejan mucha más presión dentro del sistema arterial, ¿sí? Entonces tenemos tronco venoso brachiocefálico derecho, tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que está cruzando para buscar el derecho, y las tres estructuras que vemos acá bien redonditas son las arterias que son ramas del tronco, del callado de la aorta. La primera en salir es la del lado derecho, que es el tronco arterial brachiocefálico. La del medio es la carótida izquierda y la última va a ser la subclavia izquierda, ¿sí? Y después las otras dos estructuras que aparecen atrás va a ser la tráquea, ¿sí? Que ahora no lo vemos con contenido aéreo, pero en la tomografía lo vamos a ver con aire, y hacia atrás el esófago. Acuérdense que la tráquea la vamos a ver hasta C5, que es donde se divide, después vamos a tener los bronquios, y a partir de ahí para abajo no vamos a tener ni tráquea ni bronquios, y el esófago lo vamos a ver en todos los cortes de mediastino, ¿sí? Desde los cortes más altos a los cortes más bajos, porque lo atraviesa en su totalidad, ¿sí? Acá vamos un poquito más abajo, vemos cómo el tronco venoso brachiocefálico izquierdo se va cruzando, ¿sí? A medida que vamos haciendo cortes consecutivos más inferiores, vamos a ver cómo se van a formar, van a confluir para formar la vena cava superior. Tenemos las tres estructuras arteriales, ramas que salen del callado de la aorta, la tráquea y el esófago. Bajamos un poquito más, ahí tenemos la unión de los dos troncos venosos para formar la vena cava superior, y donde teníamos las tres ramas arteriales del callado de la aorta tenemos el callado, ¿sí? Con el sector ascendente adelante y el sector descendente por detrás y a la izquierda, ¿sí? Atrás tenemos también tráquea y esófago. ¿Hasta acá vamos? Esperen que saco la gata. Sí. Sí, no hay ninguna duda en el chat, Maya. Ahí tenemos, bueno, un corte más inferior, ya tenemos vena cava superior, la tenemos formada, los troncos venosos los dejamos arriba, ¿sí? Donde teníamos el callado de la aorta, justo estamos en el borde inferior del callado, en donde vemos más el sector ascendente y el sector descendente, ¿sí? Fíjense, donde teníamos la tráquea, acá prácticamente tenemos la división en la carina. O sea, acá estamos a nivel de D5, ¿sí? Y fíjense, hacia atrás lo que estamos viendo es el callado de la vena ácigos.
Ustedes se acuerdan que la ácigos ascendía por la parte anterior de los cuerpos vertebrales, más hacia la derecha en la mayoría de los pacientes, hace el callado a nivel de D5 sobre el bronquio fuente derecho y desemboca en la vena cava superior. Lo que estamos viendo ahí es justamente esto, el callado de la vena ácigos, ¿sí? Hacia atrás tenemos el esófago, por supuesto. Seguimos bajando. Y fíjense, donde tenemos vena cava superior, vamos a tener vena cava superior siempre del lado derecho. Acá donde teníamos aorta ascendente, tenemos aorta ascendente. Aorta descendente quedó acá atrás. Y acá aparece el tercer gran vaso, que es la arteria pulmonar, ¿sí? Nos está dando, en este caso, la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Ustedes piensan que la primera que da es la derecha, y la segunda, la más alta, es la izquierda. Pero como estamos con los cortes más altos, yendo de arriba hacia abajo, la primera que vamos a ver es la izquierda, ¿sí? Hacia Maya, atrás, perdón, sí, piden si podés volver a marcar a la vena ácida en el anterior, ahí estamos. la imagen. Esta es vena cava superior, ¿sí? Y la vena ácigos que está haciendo el callado. Nosotros no vemos el bronquio. A ver, denme un segundito. Perfecto. Sí, dale. Perdón. Estamos viendo la vena cava superior y el callado de la ácido, ¿sí? El bronquio fuente derecho, por donde hace el callado, está más abajo, así que en el corte inferior lo vamos a poder llegar a ver, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Esto es solamente para que nos ubiquemos en la tomografía, lo vamos a ver mucho mejor, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el bronquio fuente derecho, ¿sí? El callado de la ácigos nos quedó arriba, y de acá hacia abajo lo que vamos a ver es la vena ácigos, ¿sí? Que venía subiendo anterior a los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Viene subiendo, esta es la vena ácigos, y más arriba es donde hace el callado, ¿sí? Del callado para arriba no tenemos ni ácigos ni callado, y del callado para abajo vamos a tener ácigos en todos los cortes mediastinales, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el esófago, el bronquio fuente izquierdo, aorta ascendente, aorta descendente, y el tronco de la arteria pulmonar dando la arteria pulmonar izquierda. ¿Hasta acá estamos? Sí, no hay dudas. Un poquito más abajo tenemos la vena cava superior, aorta ascendente, aorta descendente, y acá estamos viendo la división de la arteria pulmonar, ¿sí? Tanto la arteria pulmonar derecha, que va por debajo del callado de la aorta, y esta es la arteria pulmonar izquierda. Esta línea lo que nos está marcando es la dirección que tiene el callado de la aorta, ¿sí? Y esto es importante porque después vamos a ver, hay una imagen de resonancia magnética, que es una imagen oblicua, siguiendo este plano, en donde podemos ver todo el callado, el sector ascendente, el callado y el sector descendente de la aorta, y las estructuras que aparecen por debajo, ¿sí? Acá lo que quiero mostrarles es que en realidad por debajo del callado de la aorta está pasando la arteria pulmonar derecha y el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Que es lo que vamos a ver cuando hagamos ese corte oblicuo en resonancia magnética, ¿sí? Acá tenemos la vena cava superior, el bronquio fuente derecho y la vena ácigos ascendiendo, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Y ya por debajo empiezan donde tenemos los grandes vasos, se van a ensanchar para formar las cavidades de las cuales se originan o donde desembocan, ¿sí? Fíjense, donde tenemos vena cava superior, sigue estando la vena cava superior, pero se va ensanchando porque va a ir haciéndose cada vez, a medida que vamos bajando, se va a ver cada vez más aurícula derecha. Acá tenemos la aorta ascendente y prácticamente es la parte del tronco cono, la salida de la arteria pulmonar, que un poquito más abajo va a formar el ventrículo derecho, ¿sí? Acá vemos la aorta descendente y la vena ácigos, el esófago en el medio. El esófago siempre está, a veces más colapsado o menos colapsado, pero siempre vamos a tener una estructura que corresponde al esófago. Fíjense, los cilios ya quedaron arriba y acá prácticamente lo que estamos viendo son cavidades cardíacas, donde teníamos la aurícula, la vena cava superior tenemos la aurícula derecha, voy un poquito para arriba, donde teníamos la arteria pulmonar bajo y tenemos el ventrículo derecho,
Y donde teníamos aorta, fíjense, la aorta sale bien del centro del corazón, bajo un poquito más, ahí está la salida de la aorta y esto va a ser parte del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver la diferencia de tamaño, de espesor del músculo del ventrículo derecho en comparación con el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo prácticamente tiene 3 veces más espesor de miocardio que el ventrículo derecho. Y hacia atrás tenemos la cavidad que nos faltaba, que es la aurícula izquierda. Acuérdense, la aurícula izquierda es bien posterior y bien alta, ¿sí? Y estamos viendo llegar a las venas pulmonares, ¿sí? Maya, hacia atrás tenemos, sí. Preguntan si podés repetir y marcar la que se ensancha para desembocar y la imagen anterior, si podés repetir. Bueno, acá tenemos. Esto es vena cava superior. Hasta acá estamos. Me voy más arriba, siempre tenemos vena cava superior del lado derecho. Acá es donde hace el contorno mediastinal del lado derecho. Fíjense que está contactando con el pulmón. Bajo un poquito, sigue siendo vena cava superior. Bajo un poquito más y ya tenemos que ahí desemboca en la aurícula derecha, ¿sí? Me voy hacia arriba, donde teníamos aorta ascendente, bajo un poquito más. Acuérdense que la aorta sale en dirección oblicua hacia la derecha, ¿sí? En el centro del corazón tenemos la salida de la aorta, pero voy un poquito más, pero el origen de la aorta va a ser el ventrículo izquierdo que está hacia la izquierda y posterior, ¿sí? Y subo un cachito de vuelta, donde teníamos arteria pulmonar, se va ensanchando, y lo que tenemos es, en la parte más anterior, el ventrículo derecho, ¿sí? Lo mismo con la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda estamos viendo la llegada de las venas pulmonares y es bien posterior. Fíjense cómo contacta con el esófago. Esto es importante después cuando veamos los estudios contrastados de esófago. Vamos a ver que una de las improntas del esófago lo va a dar la aurícula izquierda porque está contactando directamente con el esófago. Hacia atrás tenemos aorta descendente, que la vamos a seguir viendo hasta abajo, y la vena ácigos ascendiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, no, Vamos no a pasar a la tomografía. Yo creo que esto es solamente como para hacer un repaso y ubicarnos. Ya prácticamente tenemos un corte de las 4 cavidades, que en realidad son casi 3, porque la aurícula izquierda nos quedó arriba. La primera imagen se ve muy bien en la aurícula izquierda. Cuando ya vemos los 2 ventrículos, la aurícula izquierda ya nos quedó más arriba, no se ve. Tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y algo de aurícula izquierda. Esófago, aorta descendente y ácigos, ¿sí? Bajamos un poquito más, las mismas estructuras. Fíjense el tamaño del miocardio a nivel del ventrículo derecho y el tamaño del miocardio a nivel del ventrículo izquierdo, ¿sí? Ventrículo derecho siempre viene anterior, ¿sí? El ventrículo izquierdo más bien posterior a la izquierda. Y vamos bajando y va apareciendo donde teníamos la aurícula derecha, va apareciendo en los cortes más inferiores la vena cava inferior, ¿sí? Que van a tener la misma dirección, la cava superior y la cava inferior, la misma dirección que la aurícula, ¿sí? Y estos son los cortes de tomografía. Acuérdense que nosotros vemos muy bien pulmón y vemos muy bien mediastino en tomografía, pero para poder ver bien las estructuras vasculares, lo ideal es usar un contraste endovenoso que nos realcen las estructuras vasculares del resto de las estructuras mediastinales, ¿sí? Estos son cortes bien altos, fíjense acá tenemos celioides, acá estas son estructuras tanto venosas, las más grandes, como las arteriales, las más chiquitas, que corresponden al paquete vasculonervioso del cuello. Tenemos la yugular y tenemos la carótida primitiva del lado derecho y carótida primitiva del lado izquierdo, ¿sí? Ya fíjense que tenemos cabeza humeral, todavía todas las estructuras subclavias no se unieron, ¿sí? O sea, la vena subclavia no se unió con la yugular para formar los troncos venosos brachiocefálicos. Bajó un poquito, seguimos viendo el paquete vasculonervioso del cuello y estamos viendo ahí parte del lóbulo de la glándula tiroides. Acá en el medio vamos a tener la tráquea. Bajamos un poquito más, fíjense que empiezan a aparecer las estructuras vasculares. Está muy contrastada, tiene un contraste tan concentrado que da un artefacto metálico. El contraste fue introducido seguramente por una vena superficial del miembro superior derecho, ¿sí? Y está ingresando por la vena subclavia derecha, ¿sí? Acá tenemos, si hacia arriba teníamos la yugular interna, acá tenemos la unión de la yugular con la subclavia, por lo tanto es el confluente yugulo-subclavio del lado derecho, y del lado izquierdo tenemos la vena, también en el confluente yugulo-subclavio izquierdo, ¿sí?
Acá tenemos ambas carótidas. Y acá empieza a aparecer parte de la arteria subclavia. Bajamos un poquito más. Fíjense, tenemos ambas carótidas, la subclavia del lado derecho y la vena subclavia del lado derecho. Bajo un poco más. Acuérdense, acá estamos más o menos al mismo plano, al mismo corte que habíamos visto en el preparado anatómico a nivel de la articulación externoclavicular. Por lo tanto, las estructuras más superficiales, bajo un poquito más para que se vea, van a ser las estructuras venosas. Y las estructuras que están rodeando la tráquea van a ser las estructuras arteriales, ¿sí? Acá tenemos entonces el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho, que va a ser el que tiene un corte más horizontal, vamos a ver una estructura redondeada, y cruzando el mediastino desde el lado izquierdo al lado derecho, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿sí? Bajamos un poquito más, fíjense, tronco venoso brachiocefálico derecho, el izquierdo que cada vez se va a ir haciendo más hacia la derecha para formar la vena cava superior. Y acá lo que tenemos son, en realidad esta es justo la división de la carótida primitiva derecha con la subclavia derecha. Tenemos carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. A ver si puedo bajar ahí, sí. Fíjense, tronco venoso brachiocefálico izquierdo se va cruzando cada vez más hacia la derecha para formar la vena cava superior, ¿sí? Y acá lo que tenemos son las tres ramas del callado de la aorta, el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, ¿sí? Fíjense cómo es el punto de contacto más externo del lado izquierdo, en la parte más alta, lo va a dar la subclavia izquierda, que es donde forma el contorno mediastinal más alto del lado izquierdo, ¿sí? ¿Se entiende? Y hacia atrás lo que tenemos, la tráquea con contenido aéreo y el esófago, fíjense que está colapsado con una pequeña burbuja aérea. A veces tiene burbujas, a veces no. Este sería el corte de los 5 vasos. Tenemos 2 estructuras venosas bien anteriores y 3 estructuras arteriales en una posición más intermedia. Después tráquea y esófago. Vamos un poquito Maya, más ¿podés abajo. repetir Sí. de vuelta que no entendieron lo que último que dijiste? Va, calculo que era de los 5 vasos. Bueno, acá tenemos acuérdense que nosotros vamos a formar los troncos venosos de la unión de la yugular y de la subclavia de cada lado, ¿sí? Eso no varía. Se forma el tronco venoso brachiocefálico derecho y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Lo que cambia de un lado y del otro es la orientación que va a tener. El tronco venoso brachiocefálico derecho siempre va a permanecer del lado derecho porque va a ir a formar la vena cava que va a estar del lado derecho, ¿sí? Así que siempre en el corte tomográfico lo vamos a ver como una imagen redondita del lado derecho. Y del lado izquierdo vamos a ver que va a empezar a cruzar, ¿sí? De izquierda a derecha el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Entonces, en este corte, que es uno de los cortes más representativos, vamos a tener el tronco venoso brachiocefálico derecho, bien redondito, y el izquierdo que está cruzándose de un lado hacia el otro para poder formar la vena cava superior, ¿sí? Como estas 3 estructuras redonditas intermedias van a ser las 3 ramas del callado de la aorta. La primera que sale es el tronco arterial brachiocefálico. La segunda que sale es la carótida primitiva izquierda y la tercera que sale va a ser la arteria subclavia izquierda. ¿Hasta ahí estamos? Sí, no volvieron a escribir, no sé, Juve, Bueno, que avísenme. escribió que no entendía eso, no sé si quedó claro. Avísenme y si no Sí, volvemos. sí, dice que sí, gracias. Y después tenemos tráquea y esófago, ¿sí? Bajamos un poquito más, fíjense que cada vez se va haciendo más hacia la derecha el izquierdo para formar la vena cava superior. Seguimos bajando y donde tenemos callado de la aorta, donde tenemos las ramas del callado de la aorta, ahora lo que vamos a tener es el callado de la aorta, ¿sí? Cada vez estamos yendo más abajo, cortes delgados, pero vamos descendiendo. Acá ya tenemos formada la vena cava superior y acá tenemos el callado de la aorta. Tráquea y esófago lo seguimos viendo. Del callado, este sector anterior va a ser el ascendente y este sector posterior va a ser el descendente. Y esta parte, la parte, digamos, más externa de la parte posterior del callado, es el que va a dar la imagen del botón aórtico en la radiografía de tórax, de frente. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, no profe. hay ninguna duda. Seguimos bajando, tenemos esas mismas imágenes.
Y acá lo que tenemos es el callado de la vena ácigos, ¿sí? Haciendo el callado sobre el bronquio fuente derecho, buscando la desembocadura en la vena cava superior, ¿sí? El callado de la aorta, sector ascendente, sector descendente, el esófago lo tenemos ahí. Fíjense que la tráquea ya no tiene la misma forma de C, digamos, con apertura posterior, sino que se va haciendo más alargada porque se está dividiendo los dos bronquios fuentes. Bajamos un poquito más y tenemos que cada vez va a hacerse más derecho el bronquio fuente derecho y cada vez se va a hacer más izquierdo el bronquio fuente izquierdo. Acá tenemos, seguimos viendo el callado de lásigos, ya se diferencia muy bien la aorta ascendente de la descendente, y este sector que está acá, que está por debajo del callado de la aorta, entre el callado de la aorta y la arteria pulmonar, es la ventana aortopulmonar, ¿sí? Que es importante desde el punto de vista patológico. Pero el sector anatómico sería este, el que está por debajo del callado. Hacia atrás, fíjense, tenemos el esófago y lo que sería parte de la ácigos ascendiendo. Asciende por acá, hace el callado por arriba del bronquio fuente y desemboca en la vena cava superior, ¿sí? Este corte sería a nivel de D5, una dorsal 5 o torácica 5. Empezamos a bajar, nosotros ya no tenemos más tráquea. A partir de ahora vamos a tener dos bronquios fuentes que a medida que vamos bajando se van haciendo cada vez más intrapulmonares y ya nos vamos alejando del ilio. Hacia atrás tenemos, bueno, el esófago y esta es la ácigos, que este paciente, como es un paciente añoso y tiene estructuras vasculares más tortuosas, ya no están tan a la derecha como veíamos en el preparado anatómico, sino que está ligeramente más hacia la izquierda. Pero esta estructura vascular no es otra cosa que la ácigos, no puede ser ninguna otra estructura con ese tamaño y en esa ubicación, ¿sí? Bajamos un poquito, fíjense, vena cava superior, aorta ascendente, aorta descendente, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, esófago, ácigos, y acá aparece parte del tronco de la pulmonar dando la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Bajamos un poquito más. Tenemos la arteria pulmonar dividiéndose en derecha e izquierda. Fíjense cómo la derecha pasa por debajo del callado y por debajo del callado también tenemos el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Vena cava superior, aorta descendente y ácigos. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bajamos un poquito más, lo mismo. Vena cava superior, aorta ascendente, aorta descendente, pulmonar dividiéndose y ya los bronquios los tenemos ahí divididos, ¿sí? El esófago y la vena ácigos hacia atrás. Las mismas estructuras. Ahí tenemos la arteria pulmonar, un poquito más abajo, y tenemos los tres grandes vasos, ¿sí? La vena cava superior, aorta ascendente y tronco de la arteria pulmonar. Acá ya tenemos parte de lo que sería la aurícula izquierda recibiendo a las venas pulmonares. Esófago, ácigos, aorta descendente. Más de aurícula izquierda, es la primera cavidad que va a aparecer, ¿sí? Si venimos de arriba hacia abajo, vena cava superior, aorta ascendente y pulmonar, arteria pulmonar. Bajamos un poquito más, fíjense las venas pulmonares, esófago, ácigos, vamos a seguir viéndolo. Y ya se empiezan a dilatar, digamos, todas las estructuras vasculares empiezan a encontrar sus cavidades. Donde teníamos la vena cava superior, vamos a empezar a ver parte de la aurícula derecha. Acá tenemos parte del ventrículo derecho, esto es aorta, y el ventrículo izquierdo. Fíjense, seguimos bajando, ya tenemos cada vez menos de aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, y cómo está saliendo la arteria, la aorta ascendente sale hacia la derecha del ventrículo izquierdo, ¿sí? Bajamos un poquito más, tenemos ventrículo derecho hacia adelante, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha. Esta es la salida de la aorta ascendente, aorta descendente, ahí quedó el esófago y esa es la ácigos ascendiendo, ¿sí? Seguimos bajando, las mismas estructuras que veíamos antes. Con el contraste endovenoso se ve muy bien el tabique interventricular, ¿sí? Acá seguimos viendo aurícula derecha, pero fíjense, a medida que vamos bajando, ya vamos dejando de ver aurícula derecha y empezamos a ver vena cava inferior, ¿sí? Seguimos bajando,
esófago lo tenemos ahí, aorta descendente y parte de la ácigos, esta seguramente será una hemiácigos que viene del otro lado. Seguimos bajando, vena cava inferior, esófago, aorta, ácigos. ¿Sí? Y ya cada vez vemos menos de pulmón y más de estructuras intraabdominales. Eso es hígado, fíjense, este es el esófago, que va a ir a pasar el diafragma para continuarse con el estómago. ¿Sí? Y eso es mediastino, básicamente. Desde el punto de vista de las imágenes, algo que es importante, que lo habíamos visto la clase pasada, la radiografía de tórax nos va a resolver gran parte de la patología cardiopulmonar. Digamos, nosotros, muchos de los pacientes con síntomas cardiopulmonares, nosotros vamos a ver por placas y mucha de la patología la podemos diagnosticar con la placa sola. ¿Sí? Cuando vemos alguna alteración, ya sea mediastinal o de pulmón, el método ideal de estudiarlo, que nos evite la superposición de imágenes, es la tomografía. ¿Sí? La resonancia magnética no nos da mucha información acerca del contenido aéreo del pulmón. ¿Sí? Fíjense lo mal que se ve el aire a nivel del pulmón, pero sí nos permite ver muy bien las estructuras mediastinales. ¿Sí? Fíjense, esta es una resonancia magnética donde se ve un corte más bien oblicuo siguiendo el eje largo del corazón, donde estamos viendo prácticamente las cavidades cardíacas. Tenemos el tabique interventricular, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. O sea que tenemos las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda. ¿Sí? La resonancia magnética para ver mediastino, para ver pared torácica es muy buena, incluso para ver aquellas lesiones que puedan comprometer médula y vértebras también se pueden estudiar muy bien por resonancia magnética. Para todo lo demás se utiliza la tomografía si usamos, digamos, necesitamos un método de mayor complejidad, ¿no? Acá tenemos otro corte de resonancia magnética, no nos aporta mucha información de los campos pulmonares, pero a nivel mediastinal nos da mucha información y muy precisa. Y quería llegar a esta imagen que yo les había mostrado antes, en donde no es más ni menos que la orientación del callado de la aorta. Maya, Cuando perdón, nosotros, sí. Preguntan si siempre es corte axial, se debe referir a la tomografía. En realidad, lo habíamos hablado, ¿no? Sí. Los cortes de tomografía se utilizan, digamos, la forma de adquirir la imagen es un corte axial, pero se pueden hacer reconstrucciones en otros planos. ¿Sí? Cuando hacemos resonancia magnética podemos hacer cortes en cualquier plano, oblicuos siguiendo estructuras como en este caso. ¿Sí? Acá es un corte oblicuo que en realidad no es más ni menos que siguiendo la estructura de la aorta. Tenemos la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente, que en realidad no es un corte sagital, porque no es el plano de la aorta, sino es un corte más bien oblicuo. ¿Sí? En donde vemos toda la estructura, todo el vaso, desde que se inicia hacia el callado y que desciende. ¿Sí? Que está bueno, en realidad cuesta uno, digamos, entenderlo en el espacio, ¿sí? Por eso les traje para comparar el preparado anatómico. Fíjense, acá tenemos la aorta ascendente, la aorta descendente, y por debajo van a pasar la arteria pulmonar derecha y ahí el bronquio fuente izquierdo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Nosotros vemos la aorta ascendente, el callado con sus ramas. Maya, Sí. Preguntan si en la primera RM que mostró era un T2. En realidad son cortes, ahí María sabe más que yo de esto, pero son cortes especiales para evaluación cardíaca. ¿Sí? Por eso no me quise detener mucho en la secuencia. Sí, hay secuencias distintas, no solo cuando ya empezamos a hablar un poco más de lo que son órganos sólidos, existen otras secuencias que no solamente son secuencias derivadas de un T1 y de un T2. Ahora no me acuerdo bien derivada de qué era, pero hay secuencias que se llaman LAVA, son más específicas, entonces no vamos a preguntar eso en estas imágenes. No vamos a referirnos. Digamos, no tiene sentido, pero sí son secuencias para Exacto. estudiar estructuras cardíacas. Ustedes piensan que el corazón, nosotros podemos hacer una placa, pedir al paciente que respire hondo, que deje de respirar y hacemos la imagen, o sea, detenemos el movimiento respiratorio, pero no podemos detener el movimiento cardíaco.
¿sí? Y ustedes saben que toda estructura en movimiento, cuando queremos obtener una imagen, el movimiento nos hace perder definición, ¿sí? Entonces son estructuras bien rápidas que van siguiendo el movimiento cardíaco para poder efectuar el corte o la imagen en un momento determinado del ciclo cardíaco. Entonces son estructuras muy específicas. Posiblemente esa era derivada de un T2, porque fíjense. Eso es lo que te iba a decir. Digamos, si la podías volver a poner. Sí, posiblemente pero sea. Sí, claro, por lo del líquido que se ve bien blanco. Ustedes, acá lo más probable es que además del líquido en el canal medular, tenga contraste endovenoso. Por eso las cavidades, el interior del corazón se ve de ese color, se ve blanco, se ve hiperintenso, porque seguro que este estudio, como la mayoría de las angioresonancias, se ha hecho con contraste endovenoso. Sí, pero bueno, digamos, sepan que hay secuencias específicas para estudiarlo, ¿sí? Pero no es algo que que tengan que saber, es más, no lo sabemos, yo no lo sé tampoco. ¿Sí? Es algo muy específico para el estudio cardíaco, ¿sí? Y bueno, quería mostrarles esto en donde vemos la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente, los vasos que se originan en el callado, y tenemos acá una estructura por delante de los grandes vasos que salen del callado, ¿sí? ¿Qué les parece que es esta estructura? Acá la tenemos un poquito más alargada. Si uno quisiera verlo en relación con la pared del tórax, es más bien anterior en relación a los vasos arteriales, ¿sí? ¿Qué les parece que es esta estructura? Acuérdense que nosotros en resonancia magnética vamos a ver tanto las estructuras con aire como con sangre, en esta secuencia la vemos hipointensas, ¿sí? O sea, yo por ejemplo acá tengo dos estructuras, yo no puedo saber cuál es una arteria y cuál es un bronquio, por ejemplo, salvo por la ubicación y la forma, ¿sí? Acá lo que tenemos es una estructura que yo les puedo ir adelantando, que es una estructura vascular. Dice ¿sí? que es vena brachiocefálica izquierda. Una vena, dice ahí. Es una vena. Venoso brachiocefálico izquierdo. Definitivamente, sí, es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Por qué? Ustedes acuérdense que el tronco venoso brachiocefálico izquierdo cruzaba de izquierda a derecha por delante de las ramas del callado de la aorta. Fíjense, si yo voy acá les traje otra imagen. Si seguimos la orientación del callado de la aorta, fíjense que por delante lo que va a pasar es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿sí? Que es... eso es una cosa que quería mostrar. Perdón, Abril pregunta, profe, en la TAC lo que se ve son las arterias pulmonares, no sé. ¿En dónde? ¿En dónde? Claro, no sé si es la resonancia estaban mostrando, en la tomografía. En la resonancia sí se veían justo la llegada, fíjense, a ver, vamos a ir más abajo, ¿no? Acá tenemos la llegada de las venas pulmonares, ¿sí? Llegando a la aurícula izquierda, si es eso a lo que se refería, y más arriba en realidad lo que tenemos es la salida de la... Era la resonancia, perdón. Se confundió, por eso puso. Acá tenemos la salida de la aorta, y fíjense acá tenemos la arteria pulmonar y la vena cava superior, ¿sí? En realidad es un corte oblicuo, por eso no me detuve mucho, porque si no es para confundirlos, no es un corte axial exacto. Pero sí quería mostrarles esto, porque hay muchos que les gusta tomar este corte, que presta más a confusión que otra cosa, pero quiero que lo sepan, ¿sí? Entonces, tenemos la aorta ascendente, por delante vamos a tener el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿sí? Y por debajo del callado de la aorta vamos a encontrar la arteria pulmonar derecha, que es la que cruzaba por debajo del callado de la aorta, y el bronquio fuente izquierdo, más alargado y más una orientación más vertical, más tendiendo a la vertical, ¿sí? ¿Se entiende eso? Profe, el bronquio fuente izquierdo también está debajo del callado de la aorta. Sí, exactamente. Lo habíamos visto acá, mira. Fíjense. Perdón, ¿qué es lo que se ve por delante del bronquio fuente izquierdo? En la arteria pulmonar derecha. Fíjense, acá lo tienen, ¿sí? Este es un corte axial. La línea amarilla nos está marcando la orientación del callado hasta aorta ascendente, aorta descendente. Por debajo del callado pasa la arteria pulmonar derecha y el bronquio fuente izquierdo, porque el bronquio fuente derecho lo tenemos acá, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Y se los empeoro más todavía,
Fíjense que si seguimos este mismo corte, por delante tenemos pulmón derecho, pero por detrás tenemos pulmón izquierdo, ¿no? Por lo tanto, cuando hacemos este corte, por delante vamos a tener pulmón derecho y por detrás vamos a tener pulmón izquierdo. ¿Sí? Y lo empeoro un poquito más. Otra vez, profe, lo de los pulmones. De los pulmones, fíjense, por eso siempre que haya alguna duda, vayan al axial. Eso es una regla de oro, ¿eh? Tenemos aorta ascendente, aorta descendente. Si prolongamos la imagen, ¿sí? La línea, adelante tenemos pulmón derecho, parte de la lengüeta anterior del pulmón derecho. Y hacia atrás vamos a tener pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, cuando hacemos la imagen de resonancia magnética, por delante vamos a tener el pulmón derecho y por detrás va a ser el pulmón izquierdo, porque es oblicuo. Piensen cómo va saliendo la aorta, que va primero hacia la derecha, después va hacia la izquierda y posterior. Nosotros lo que estamos siguiendo es el plano de la aorta, no estamos siguiendo un plano anatómico. ¿Entienden? Y si, Profe, sí, escucho. ¿y abajo del bronquio izquierdo estaría la aurícula izquierda? Exactamente, ¿sí? Abajo del bronquio izquierdo está la aurícula izquierda, ¿sí? Y volvemos a la tomografía, si no queda claro. Fíjense, aorta ascendente, aorta descendente, y en el mismo plano vamos a encontrar a la aurícula izquierda, ¿sí? ¿Se entiende eso? Digamos, Sí, sí. es un corte complejo, pero les gusta tomarlos a esto. Entonces, yo quiero que lo sepan y que lo sepan bien, que nos generen dudas, ¿sí? ¿Preguntas? Hasta acá estamos con mediastino. Dicen Si lo puedes repetir. Maya, que se trabó internet. ¿Repito todo esto? Sí, yo calculo que es eso. En realidad, bueno, acuérdense, corte oblicuo. No es ni sagital, ni axial, ni coronal, ¿sí? Sigue justamente esta línea amarilla, que en realidad no es más ni menos que la dirección de la aorta. Primero la aorta se va hacia la derecha, sube, llega hacia, digamos, hacia la derecha, se hace posterior e izquierda y baja, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Entonces, por debajo del callado, lo que nos vamos a encontrar son diferentes estructuras, que también nos siguen patrones lógicos. Encontramos la arteria pulmonar derecha, que es la primera rama de la arteria pulmonar que da, pasa por debajo del callado para buscar el hilio pulmonar derecho, y por detrás vamos a tener el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Que está buscando justamente el hilio pulmonar izquierdo, ¿sí? En resonancia magnética, tanto la arteria como el bronquio se van a ver hipointensos, ¿sí? No es lo mismo que en tomografía. En tomografía, si hiciéramos el mismo corte en reconstrucción oblicua, veríamos el bronquio hipodenso de contenido aéreo y la arteria con contenido de sangre o con contraste, ¿sí? Acá lo que estamos viendo, que eso también ayuda a complicar un poco la imagen, son las dos estructuras con la misma intensidad. Pero lo más redondito va a ser la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Lo más redondito y lo más anterior, y lo más posterior y más alargado va a ser el bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Por debajo vamos a encontrar la aurícula izquierda, por delante vamos a encontrar el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que es el que tiene la orientación horizontal, ¿sí? ¿Quedó claro? No volvieron a escribir, así que calculo que sí. Sí, sí, dice. Digamos, lo que hay que pensar que son todas estructuras. Primero, lo que decimos siempre, una imagen sola, digamos, no se queden con diagnóstico de estructura o para poder identificarlo. Lo ideal es subir y bajar para poder tener una imagen tridimensional, ¿sí? Todas las estructuras en el mediastino se van a continuar con algo, ¿sí? Si no se continúa, es una imagen redondita, seguramente es un ganglio. Nosotros vamos a tener, aparte de estructuras vasculares de esófago y de tráquea, o bronquios, vamos a tener grasa y ganglios. No tenemos otra cosa en el mediastino, ¿sí? El tema es, por la ubicación y por la forma, saber qué estructura es, ¿sí? El contraste nos ayuda muchísimo para poder hacer diagnóstico de estructuras vasculares en tomografía, pero también por la ubicación de la estructura sabemos que puede ser venosa, que por lo general son tiene un plano más superficial, y las estructuras arteriales están más profundas. Después viene el tráquea y el esófago, ¿sí?
Maya, ahí preguntan, delante del aurículo izquierda, ¿está el ventrículo izquierdo? No respondas, claro. Dejalos, mostrales ese corte, no respondas y sigamos preguntando. En realidad es este corte, ¿sí? Tenemos aorta ascendente, aorta descendente. Acá lo que tenemos es la aurícula izquierda y por delante, ¿qué cavidad vamos a tener? ¿Sí? Que es este que está acá. Acá tenemos muy poquito de aurícula derecha. ¿Sí? Eso es ventrículo derecho, lo que está por delante. ¿Está? Y por detrás ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ese sería el ventrículo derecho, que sería el ventrículo más anterior. ¿Está? Se las compliqué. Sí, no, se quedaban mudos porque no pusieron nada. Pero bueno, les gusta tomar, y yo la verdad que a mí me parece complicarla sin sentido, pero bueno. Igual Maya no quedó claro, porque vuelven, preguntan como que es aurículo y ventrículo derecho, entonces. Bueno, les propongo lo siguiente, ¿sí? Repásenlo, véanlo bien, las mismas imágenes, estas son las imágenes de la clase, ¿sí? Repasen cada una de las estructuras y vean la ubicación tridimensional que tienen. Y la semana que viene lo repasamos de vuelta, ¿sí? Porque esto no es más que, digamos, primero entenderlo, por dónde van pasando las estructuras, y después es también memorizarlo, porque en realidad es comparar un plano con el otro, ¿sí? No tiene desde el punto de vista, sí es importante, por ejemplo, para ver lesiones, yo sé, un aneurisma de aorta que puede llegar a comprometer, digamos, en ese sentido tiene una importancia para poder entender la anatomía, ¿sí? Pero bueno, es complejo, es un corte complejo, que bueno, había que darlo. Ahí dice, profe, los power no los suben con referencia, y algunos sí, otros no, están... pero bueno, están hablados. Están en la clase. Están en la clase. Escuchen. Después dice si van a subir los power de repaso y el de cráneo que no están. Yo los que di de tórax y tomografía de tórax ya están puestos en el PETCO. Este también se va a subir y los de cráneo lo iban a subir también. Le mando un mensaje después a Nahuel para que lo Yo no me fijé si los de cráneo. No, yo no me fijé. Yo tampoco. Este no lo voy a subir porque es la clase. Eso le iba a decir, este igual es la clase. No tiene sentido. Y igual la habíamos hablado la semana pasada de que anoten las dudas que tengan, porque por ahí la semana que viene no vamos a alcanzar a ver todo de vuelta, porque es base de cráneo y todo tórax, y es muy largo el tema. Entonces por ahí sería bueno que en el repaso veamos los puntos que se les complican más. Porque si no, las 2 horas no nos van a alcanzar. Sí. Ya eso no sé si fueron anotando o si no quedó claro. Es ver imágenes precisas, ¿sí? Para aclarar dudas y nada más, no vamos a ver todo de vuelta. Pero bueno, estaría bueno que traten de por lo menos ver todas las imágenes y ahí sacamos bien las dudas. Pero bueno, mediastino no es difícil, ¿sí? La verdad que una vez que uno lo entiende no es difícil. Esta imagen, este corte es el complejo, pero después no es un tema difícil de entender. Profe. Sí. ¿Qué sería como ese manchón grande bien a la izquierda, donde dice AR? Esto que está acá, fíjense, les vuelvo a repetir, todo lo que tiene aire es muy similar en resonancia magnética a lo que tiene a las estructuras vasculares que no tienen contraste, ¿sí? Esto es pulmón, ¿sí? Por eso les nombraba parte del pulmón derecho. Acuérdense, la aorta ascendente sale para el lado derecho, así que lo que vamos a tener por delante va a ser pulmón derecho. Fíjense la estructura que tiene el pulmón. Y esto que está por detrás es el pulmón izquierdo, ¿sí? Profe, y debajo del pulmón derecho, esa estructura que también se ve hipodensa. ¿Esto? Sí. Ese es el ventrículo hipointensa, resonancia. Ese es el ventrículo derecho. Ventrículo derecho, aurícula izquierda. ¿Sí? Lo mataste. Puede ser que ese seno que habías nombrado en un principio es el seno del pericardio, ¿puede ser? Que era una estructura que no se tenías en cuenta. En realidad el seno cardiofrénico que les había dicho. Sí. En realidad es el punto de unión en placa del corazón con el diafragma, ¿sí?
Así como tenemos el seno costofrénico, que es la unión del diafragma con la costilla, o con el plano costal, tenemos el seno cardiofrénico, que es la unión de la silueta del corazón con la silueta del diafragma. Claro, no, pero ese no, era el que habías marcado que era por debajo del callado de la aorta. No me acuerdo si era un seno o era... ¿sí? Ok. Que sería exactamente ese lugar. ¿Sí? Es la ventana, el espacio que queda, no es un espacio vacío, es un espacio lleno de grasa, ganglios, que queda por debajo del callado de la aorta y por encima de la arteria pulmonar derecha. ¿Sí? Esa es la ventana aortopulmonar. Gracias. Que es importante después cuando, digamos, se vea patología, pero bueno, es una estructura que es una región que tenemos que recordar que está ahí, ¿sí? Es importante. A ver, vamos a ver si... Vamos a hacer un repasito, ya que tenemos un ratito. Vayamos a cortes bien altos, ¿sí? Tenemos... yo creo que es una linda imagen para ir de acá para arriba y de acá para abajo para empezar a ubicarse, ¿sí? Tenemos un corte de 3 vasos. Habíamos hablado que las estructuras superficiales, ¿qué eran? Abrite el micrófono, así lo escucho. ¿Las venas, profe? Son estructuras venosas. Vena cava superior. En realidad todavía no es vena cava superior. Tenemos acá las estructuras venosas que van a formar la vena cava superior, ¿sí? Vena cava superior es de acá para abajo. Acá todavía es tronco venoso brachiocefálico derecho y tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿sí? Si voy de acá para arriba, tengo los 2 troncos venosos. Cada uno se va a su lado para formarse de la yugular y de la subclavia, ¿sí? De ahí para abajo se van a confluir para formar la vena cava superior, ¿sí? Subimos un poquito más, donde teníamos el corte de los 5 vasos. Estructuras venosas más bien superficiales y estructuras arteriales intermedias, ¿sí? La primera rama del callado de la aorta, acuérdense que sale primero de la derecha, después se va hacia la izquierda y la última es la última del lado izquierdo, ¿sí? La primera rama, ¿cuál va a ser? ¿Brachiocefálico? El arterial, ¿sí? El tronco arterial brachiocefálico. Después, ¿qué sigue? ¿La carótida? La carótida del lado izquierdo. La del lado derecho la vamos a encontrar una vez que se divida el tronco, ¿sí? Y la última rama del callado, fíjense, la carótida primitiva izquierda es la que tiene menor diámetro de los 3, ¿sí? Y la última va a ser ¿cuál? La subclavia izquierda. La subclavia izquierda. La arteria subclavia izquierda, ¿sí? Entonces, si de ahí vamos para arriba, ¿sí? Fíjense, el tronco arterial brachiocefálico se va a dividir en la carótida primitiva del lado derecho y la subclavia del lado derecho. Si sigo subiendo, una se va a cuello y la otra se va a miembro superior, ¿sí? De ahí abajo tenemos la arteria subclavia derecha y se une con la carótida primitiva derecha y van a formar el tronco arterial, ¿sí? ¿Qué pasa del otro lado? La carótida primitiva izquierda va a ir al cuello y la subclavia izquierda va a ir al miembro superior izquierdo, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ¿y dónde se ve ahí la bifurcación de la carótida común? De la carótida, de la primitiva a carótida interna y externa. Sí. No, porque eso sucede a nivel del ángulo mandibular. Los cortes estos, digamos, yo no los incluí, pero fíjense que llega hasta el hioides. Yo tengo que hacer cortes superiores para poder ver la bifurcación de la carótida. Acá lo que tenemos es carótida primitiva del lado derecho, carótida primitiva del lado izquierdo, yugular de cada uno de los lados, ¿sí? Digamos, se puede ver, pero no está incluido en este estudio, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos la vena subclavia del lado izquierdo y la vena subclavia del lado derecho, ¿sí? Acá tiene un contraste, pues le pusieron un bombazo de contraste endovenoso para contrastar bien todas las estructuras vasculares. Le escucho. Fíjense, bueno, acá partiendo de yo creo que partiendo de esta imagen para arriba y partiendo de esta imagen para abajo nos podemos ubicar, ¿sí? Para abajo
Lo que tenemos, el corte más fácil de todos es este, en donde vemos vena cava superior, callado de la aorta, tráquea y esófago. ¿Vemos ácigos acá? No, profe. ¿Por qué no vemos la vena ácigos? Porque no hace el callado más abajo. Porque hace el callado más abajo. Así que del callado para arriba no tenemos ni ácigos, ni callados, ni nada. Bajamos un poquito, inmediatamente por encima del bronquio fuente derecho tenemos el callado de los ácigos, y de ahí para abajo vamos a tener siempre ácigos, ¿sí? Más chiquita, más grande, a medida que va recibiendo las intercostales, va aumentando el calibre, ¿sí? Pero ácigos vamos a tener siempre del callado para abajo, ¿tá? Seguimos bajando. Aparte, Maya, en ese corte, perdón, el del callado con la vena cava superior, es en una ventana para parénquima, tenés el lóbulo superior de cada, con los segmentos anterior, apical y posterior del lado derecho, y el anterior y apico posterior del lado izquierdo. En ventana para parénquima. Esta es una ventana mediastinal, ¿sí? Mediastinal, sí. Estamos en sectores superiores de ambos lóbulos pulmonares, de ambos pulmones, ¿sí? De 10. Profe, ¿las hemiácigos no se ven? En realidad, ¿vieron los cortes? Son más delgaditas, es la hemiácigos. En los cortes más inferiores está, pero eso va variando cuando se va uniendo con los ácigos. Ahí seguramente tiene una unión más bien inferior, ¿sí? Pero son mucho más delgaditas, hay que ir a buscarlas, ¿sí? Es más difícil de poder ver. Ahí en este corte, ¿qué tengo? ¿Qué estructura apareció? ¿Qué se sumó a la que veíamos antes, donde veíamos callado y vena cava superior? Aparece una estructura más. ¿Qué les parece? ¿No aparecen los bronquios principales? Tenemos los dos bronquios fuentes, el derecho y el izquierdo, muy bien. ¿Qué otras estructuras aparecen? El callado de la aorta, la aorta descendente y ascendente. Tenemos aorta ascendente, aorta descendente. ¿Y esto qué es? ¿Puede ser que se ve ¿Tronco pulmonar? En realidad no es el tronco, ya está dando la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Pero sí es parte de la arteria pulmonar, ¿sí? El tronco sería de acá para abajo, ¿tá? Y acá tenemos parte de la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Seguimos bajando, acá tenemos tronco, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. Bajamos un poquito más. Fíjense, acá está pasando la arteria pulmonar derecha por debajo del callado, ¿sí? Esta es la imagen que habíamos visto oblicua de resonancia. Bajamos un poquito más. Y acá, ¿cuál es la primera cavidad que aparece? Aurícula izquierda. La aurícula izquierda, efectivamente, ¿sí? Este es el corte que habíamos visto oblicuo, ¿sí? Donde está la aurícula izquierda por debajo. Bajamos un poquito más, fíjense, vena cava superior, aorta ascendente, y donde estaba la pulmonar se va ensanchando para formar lo que sería el infundíbulo de la pulmonar, ¿sí? Que es lo que aparece ahí. Por delante empieza a aparecer cada vez más el ventrículo derecho, ¿sí? Ventrículo derecho, raíz de la aorta o aorta ascendente y aorta descendente, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, repásenlo, véanlo bien y sacamos las dudas que queden para la semana que viene, ¿sí? Yo creo que esto no es más que ir y revisarlo y verlo y ver las estructuras y continuar las estructuras, pero no es complejo. Sabiendo más o menos dónde están las estructuras y cómo se continúan, lo podemos identificar muy bien, ¿sí? Profe, ¿puedes marcar la hemiácigos? Fíjense, acá ahí esa estructura venosa habría que continuarla, ¿no? Pero tiene pinta, donde era la ácigos, que es esta que está acá, ¿sí? Fíjense, empiezo a subir, ahí yo creo que se unieron, miren, ¿ven? Es el punto de unión, lo que sería la hemiácigos. Piensen que no se suele ver así en todos los pacientes, ¿sí? Pero de ahí para abajo tengo dos estructuras venosas bien posteriores, un poquito para arriba, se unen y después ya pasa a ser una sola, ¿sí? Yo creo que ahí se unió la hemiácigos con la ácigos en este paciente, ¿sí?
¿Se entiende? Y después de acá para arriba es solamente una sola estructura vascular. Habitualmente nosotros a la ácigos la vemos de este lado, ¿sí? Anterior y hacia la derecha. En este paciente es un poquito más posterior hacia la izquierda, pero bueno, no hay otra estructura venosa que vayamos a encontrar en ese lugar, que no sea la ácigos. Y esto que está más abajo, que quería mostrarles, son los pilares del diafragma, que se ven muy bien, fíjense. Y bueno, y eso es. ¿Quieren ver alguna otra imagen? ¿Quieren que repasemos alguna otra cosa? No han puesto nada en el chat. Pero bueno, véanlo, repásenla bien, después de leer la parte teórica de anatomía, ¿no? Yo creo que se van a encontrar, se van a ubicar muy bien, ¿sí? No, no es complejo, pero bueno, hay que sentarse y dedicarle tiempo. Detener la grabación, Pau, por ahí, que no sea tan largo. Tenía el audio apagado. Ahora no sé cómo se guardan y pues no tengo ni No, yo tampoco. Yo la grabé, cómo guardo y cómo la subo a Facebook. Así que si no me mandan un mail. Yo me parece que tengo un mail de una chica que me preguntó, Valentina Obaez, me parece que era el apellido. Debo tener mail, se la mando a ella y después se la envían. No sé si la puedo subir a Facebook así. No, vas a tener que hacer seguramente un enlace, como decimos. Sí. Acá dicen que cuando se cierra el Zoom te aparece la carpeta donde se va a guardar. La tecnología me superó en esta pandemia. Sí, ahora me voy a fijar cuando cierre el Zoom donde la guardo y sí, se las mando, donde no tengo problema en mandársela. Y por eso la grabé. Ah. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, estudien, ¿sí? Traten de sacar, así sacamos más provecho de la semana que viene del repaso. Y vengan con todas las dudas que tengan, vamos a tratar de sacarnos todas estas dudas de encima, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, gracias y traten de estudiar mucho. Cualquier cosa que tengan alguna duda nos mandan algo específico que quieran que veamos para la clase que viene. Y Maya, creo que la estrella fue tu gato. Sí. La próxima vez ponemos el gato. No me deja tranquila ni un segundo. Y pobre, sale volando cada 2 por 3. Y aparte se para arriba del teclado, hace cualquier cosa. Me vuelve loca la gata. Pero cuando está en cámara se hace la dulce, ¿viste? Que no suele hacerlo siempre. No sé si no hay más dudas, se están desconectando, así que. Nada de 10. Espera un cachito. Esperen. Ahí las dejo que llegó el pipi. Dale. Nos vemos. Chau, chicas, gracias. Chau.